Buenas tardes, estamos acá en una nueva emisión de Carpe Diem, el programa de la AMAP por nuestro canal de YouTube @asociación AMAP. Hoy es un programa especial, bueno, no están mis compañeros Luis Chantrain y el doctor Carlos Russo, pero hoy queríamos presentarles un compilado de las mejores reproducciones de AMAP Responde, donde tratamos la interpretación de recibo de sueldo, donde tratamos la ley de modernización laboral y otros temas de interés. Espero que les sirva y sea útil para la tarea cotidiana. Bueno, vamos con AMAP Responde. Hoy traje el tema de la semana, el proyecto de ley de modernización laboral, factores que afectan a los trabajadores y a los sindicatos. A ver. Tema interesante, estuve analizando lo que es el proyecto de ley, hay muchas cosas. Lo que hemos hablado muchas veces acá no es modernización laboral, sino que es flexibilización laboral, lo diría. El doctor Camarano, justamente lo que estábamos hablando de eso, siempre pone, no es modernización, sino flexibilización. Que es el proyecto de ley de modernización laboral impulsado por el gobierno de Milei. Introduce cambios significativos diversos a los sectores gremiales y analistas consideran perjudiciales para los trabajadores, que es real. Muchos abogados laboralistas, jueces laboralistas dicen que es perjudicial para los trabajadores. No es una ley realizada para las mejores condiciones de los trabajadores, sino que es una ley bien pensada para los empresarios directamente. Y bueno, los principales factores negativos o regresivos, vamos a decir que son regresivos, porque es real que son regresivos de la ley, son: primero, modifica el régimen de indemnización, que plantea el fondo de cese laboral como el de la UOCRA, que es un monto que se pone mensualmente a una cuenta bancaria, que una vez que se desvincula y queda para el trabajador, que son argumentos que esto diluye la función disuasoria de despido y transfiere el costo del mismo al propio sistema o trabajador. Vos mismo pagás tu fondo. Sí, o el empleador, dicen algunos, un monto que paga mensualmente según el primer año. El de la UOCRA es 12% el primer año y 8% por año después. El primer año son el 12% por mes y ¿Por cada trabajador? No. Por cada trabajador, sí. Alguna cuenta, pone el de la UOCRA es una cuenta y el día que te desvinculan, eso es una indemnización que te queda a vos. Y lo otro, la reducción de la base del cálculo. El proyecto acota el monto de las indemnizaciones al definir el salario solo como el monto mensual base, excluyendo conceptos como premios, bonos, aguinaldo, proporcionales, lo que reduce el pago final en caso de despido. Después, más adelante, cuando vea los efectos que hace sobre los sindicatos, también está el tema de las multas y todas esas cosas que también las vuela el proyecto de ley. Bueno, se extiende el periodo de prueba, como lo quiso hacer con la ley Bases, aumenta el plazo de 3 meses actuales hasta un máximo de 8 meses e incluso un año en pymes de menos de 5 empleados. La eliminación del preaviso, o sea, yo te digo, no me servís más, chau, en el periodo de prueba sin avisarte previamente. No es necesario que te avise, o sea, el día de mañana vos venís a trabajar, no vengas más porque ya terminó el contrato, digamos, básicamente. Eso más acordar lo que hacía el sanatorio Güemes cuando te desvinculaba del sanatorio, vos ibas a fichar y no podías entrar. Fichaba, no podías entrar. ¿Por qué? Porque te habían volado, te habían despedido sin avisarte. No había, pero eso, la ley no estaba. No, pero bueno, lo hacían igual. Hasta que apareció la MAP. El primer tiempo seguían haciéndolo, ahora ya no. Ya no es más así que te esperan en la puerta y el de seguridad te dice no entras más, ya no pasa más eso. Bueno, la siguiente placa, Hernán, por favor. La limitación de derechos a la protesta son las restricciones a la medida de fuerza. El proyecto impone límites a la modalidad de huelga y protestas, afectando la capacidad de negociación de los trabajadores actuales frente a los conflictos laborales. Flexibilización de contratación, que esto es una de las cosas más importantes, las cuales todo sindicato pelea por la registración laboral. Entonces acá aparecen los trabajadores independientes con colaboradores, o sea, la palabra colaborador empieza a estar acá. Se crea una figura que permite a un trabajador autónomo contratar hasta 3 colaboradores sin que exista una relación de dependencia formal. O sea, estamos en lo que es la ley vigente actual, es un fraude laboral literalmente. Lo que es visto como una vía hacia la precarización y la pérdida de beneficios de seguridad social. Esto, más adelante lo voy a mencionar, sobre el trabajo médico, que es lo que va a generar el conflicto en el trabajo médico. Vuelve otra vez, o sea, legalizamos a las condiciones de trabajo de las que tenemos ahora, tipo de contratación. Lo que mencionaba recién anteriormente, la reducción de multas por informalidad, se eliminan y reducen las multas por falta de registro laboral, lo que podría desincentivar la formación y dejar el trabajador sin mecanismo de reclamos efectivos ante irregularidades.
O sea, lo que hablábamos el programa pasado de la no registración, pierde todo derecho al trabajador de reclamar estar en condiciones de no registrado. La placa que sigue, el banco de horas, esto también lo mencionamos en el programa anterior, que lo quiso hacer Macri en su gobierno y no pudo, que es un sistema que permite promediar las horas de trabajo en periodos largos, mensuales o anuales. Precarización y pérdida de beneficios de seguridad social ante estos bancos de horas, porque pierde todos los beneficios que tiene un trabajador registrado. Las empresas pueden pedir que trabajes más horas, unos días, hasta 12 horas diarias te pueden pedir que trabajes, sin pagar horas extras, a cambio de darte francos compensatorios o trabajar menos otros días, o sea, menos horas otros días, pero tiene potestad el empleador de decirte, si vos justo ese día tenías que trabajar 6 horas, después te ibas a una fiesta porque se casaba tu hermana, ese día el empleador te dice, no, hoy tenés que trabajar 12 horas y te tenés que quedar. Elimina el cobro de las extras, esto, que es al 50 o al 100%, depende del tipo de horas extras que sea, y quita la previsibilidad al descanso, ya que la empresa dispone del tiempo según la necesidad productiva. O sea, yo necesito que vos te quedás, lamentablemente te tenés que quedar, no me podés decir que no. Y elimina el cobro de las horas. Las horas extras, sí, lo perdés. Sí. Que era la forma que tenía el trabajador de mejorar un poco su ingreso salarial. Digamos, queda eliminado. Yo el otro día escuché un poco a Bullrich hablar de esto. Era tan lamentable la explicación que estaba dando. ¿Tu amiga Bullrich? Sí. ¿Tu amiga? Decilo la verdad. No, esa amiga la conozco, pero no la conozco porque he trabajado en una época de mi vida en Nación, y ella estaba también en Nación, estaba en el ministerio. Después, si querés, salud, ella estaba, si tenemos tiempo y terminamos, contar la anécdota que tenés. ¿Cómo no? Pero la verdad que la explicación en este caso era realmente muy mala, muy lamentable, porque no había manera de eso llevarlo a la realidad, ¿no? Es decir, alguien, no vengo mañana, el programa de radio me voy a quedar media hora. Es decir, que después me voy, iba a ser un desquicio, es imposible. Igual lo decide el empleador. Obviamente, eso. Pero a ver, esto desde ya. Lo mismo que las vacaciones. Ahora es absurdo. Yo voy a venir mañana 2 horas y el viernes no vengo. Es imposible. No, pero igual vos como a ver, algo que el trabajador tiene que entender, que eso no lo va a decidir el trabajador. Lo va a decidir el empleador. No lo vas a decidir vos. Vale. Lo van a decidir por vos. Te van a decir, mira, hoy... O sea, van a disponer de tu agenda personal, de la vida. Pero vos no. No tenés manera de que vos puedas disponer de tu agenda. Exactamente. No es simétrico. Pero esa explicación era absolutamente absurda. Todo espero lo que dice tu amiga Patricia es absurdo, no me cae. Yo espero que la gente entienda que no van a poder decidir esto. No, bueno, lo mismo que las vacaciones. Poneme la placa de las vacaciones, punto 5. También lo mismo. Acá es ambivalente el impacto que tiene, pero tiende a ser negativo en la práctica, si bien permite al trabajador elegir fechas distintas en un contexto de desigualdad de poder, es la empresa quien suele decidir el fraccionamiento según su conveniencia operativa, afectando el descanso prolongado necesario para la recuperación psicofísica. ¿Entienden? Sí. O sea, el empresario va a decir cuándo vos te podés tomar las vacaciones. ¿Y cuánto? ¿Y cuándo? Exacto. ¿Cuándo y cuánto? No podés tomarte las vacaciones siempre en verano. No, exactamente. Así que va a ser un tema complicado. Los trabajadores tienen que entender todas estas cosas. Tienen que agarrarla, leer el proyecto de modernización, flexibilización laboral regresiva. Sigamos. Acá quise hablar un poco de impactos en los sindicatos, porque siempre la importancia que hablamos en los programas anteriores, la importancia de estar sindicalizados, que un sindicato es el que te da el poder al trabajador para igualar al empleador para poder negociar las condiciones de trabajo. La reforma genera restricción de derechos a huelga, que ya lo mencionamos recién, se amplía la definición de actividades esenciales, donde la salud es central. En caso de paro, los gremios médicos deberán garantizar entre el 50 y el 75% del servicio, limitando severamente el impacto de las medidas de fuerza. El financiamiento, que es la cuota solidaria, acá lo que hace es quitar la cuota solidaria, sino que el trabajador le da voluntad al trabajador de pagarla o no la cuota solidaria. Obviamente el quite de la cuota solidaria va a ser el fin de los sindicatos, va a ser el fin de la protección de los trabajadores, lo cual tienen que entender eso los trabajadores, va a ser el fin de la protección de los trabajadores. Sin sindicatos los trabajadores van a quedar en minoría y negociar individualmente con el patrón como era en el siglo XIX, lo cual el patrón va a decir, hoy te pago con un termo de agua caliente. Y va a pasar eso. Pues inclusive habla, porque mucha gente dice que no dice nada del tipo de pago, pero en uno de los puntos de la ley, que acá no lo puse, de la modernización, habla de los tipos de pago. No solo es con moneda
de curso legal. De curso legal, sino que puede pagarte con lo que pueda. Con lo que puede ser mercadería, que puede ser... Está en uno de los puntos de la ley, aunque lo nieguen, está muy claro. Y te hago una pregunta por ahí, a ver si... Ya me puse nervioso. No te pongas nervioso, porque te tenemos que aguantar nosotros. Tranquilo. Con respecto a los trabajadores precarizados, que fueron una fuente de voto bastante... Ahora. Es legal ahora, sí. No son más precarizados. Dale, sí. ¿Quién? ¿Los de Rappi no son precarizados? No son más precarizados. ¿Por qué no son? Porque legalizan sí, pero ¿en qué los beneficia? Bueno, en que lo benefician nada. Te eso pregunto, es lo que decime cuál es el beneficio de ser colaborador, Ninguno. Fer. No, te pregunto, ¿en serio? Ninguno. Entonces, está precarizado. Entonces, ¿en qué lo benefició la medida? Igual los empleados de plataformas van a quedar fuera del proyecto de modernización, quedan totalmente aislados. O sea, ¿a ellos no los afecta? No, van a seguir siendo precarizados. Sigamos, el impacto con los sindicatos. Bueno, la eliminación de la reinstalación en despidos por discriminación, o sea, incluyendo activismo sindical. Exactamente. El empleador solo deberá pagar una indemnización agravada, eliminando la posibilidad de que el trabajador sea reinstalado en su puesto por vía judicial. O sea que si vos hacías un recurso de amparo, ahora... Ya no lo puedes hacer más. Exactamente. Límites a la acción directa. Se penalizan acciones como el bloqueo de establecimientos o asambleas que impidan el funcionamiento normal de la empresa, lo cual es interpretado por los gremios como una restricción a la libertad sindical, cosa que es correcto porque es la forma de mostrar del trabajador al empleador las malas condiciones de trabajo. Ya no lo podés hacer más. Aparte queda libre del pensamiento del empleador. El empleador no le gusta tu cara y va a decir, no, él vino y me bloqueó la escalera y yo no pude pasar a mi oficina, y ya es causal de despido. Sigamos. Y el último, más importante, el impacto a los sindicatos, es el fin de la ultraactividad. Que esto sí perjudica mucho a los trabajadores. ¿Qué es la ultraactividad? Es el principio en el cual un convenio colectivo sigue vigente aunque haya vencido hasta que se firme uno nuevo. Entonces, al caerse esto, cada vez que se vence el convenio colectivo se pierden todos los derechos conquistados. Todos los beneficios de su rama, como bonos adicionales o licencias especiales, y pasa a regirse solo por los mínimos básicos de la ley de contrato de trabajo, que es esta que estamos teniendo ahora. O sea, tenés que volver a negociar de nuevo con... Claro, pero tenés que negociar antes que se caiga, porque una vez que se caiga se pierde. Es la idea, pero es difícil que un empleador quiera volver, por si no me convence esta cosa, tenés que volver otra vez. A ver, algo que tenga que tener en cuenta el trabajador es que un convenio no se negocia de un día para otro. No, seguro, no. Porque todo lo que se pide para beneficio del trabajador, al empleador le duele y no le gusta. Porque le estás tocando el bolsillo. Entonces, a ver, hay convenios que cuestan 10 años firmarlo. Y una vez que eso cayó hay que volverlo a firmar de vuelta. De cero otra vez. Bueno, acá hice una pequeña plaquita hablando sobre lo que es el impacto en el trabajo médico, donde se va a ver una mayor precarización y pluriempleo, que ya tenemos pluriempleo, pero va a ser mayor todavía al ser precarizado vos tenés que mantenerte una situación, o sea, tenés que mantener tu obra social prepaga, tenés que mantener las vacaciones con tu familia, o sea, tenés que tener un nivel de vida acorde y nada, la precarización va a ser aún mayor, o sea, está legalizando lo que los sindicatos pelean, que es la registración laboral y tenés convenios colectivos de trabajo. Vuelvo a mencionar lo que es la figura de colaborador independiente, o sea, van a legalizar lo que nosotros criticábamos en el programa pasado de AMAB Responde, que hablábamos de trabajo no registrado, que es cumplir un horario determinado para determinada empresa, que es un fraude laboral. Y bueno, se acá hablan los logros conseguidos por los sindicatos con la firma de los convenios colectivos de trabajo que garantizaban mejores condiciones de trabajo, igualdad ante el empleador y paritarias anuales. Eso se va a perder. Todo. Porque va a ser individual la negociación. Como conclusión, ¿es buena o malo el proyecto? Yo puse estas dos frases. Desde la perspectiva de la seguridad jurídica y derechos adquiridos, la reforma es negativa para el trabajador, ya que transfiere el riesgo y la flexibilidad a su cargo, reduce ingresos potenciales, horas extras y debilita su capacidad de negociación colectiva, que es lo que mencionabas vos recién, lo de las horas extras. Y para el gobierno, por lo contrario, argumenta que es positiva porque reduciría la litigiosidad y fomentaría la creación de empleo registrado al bajar los costos para las empresas. Un dato interesante que los trabajadores no lo saben. ¿Saben cuál es el porcentaje de litigiosidad laboral en Argentina? No. El 1,9%. Informe oficial.
De litigios. Pero sí, es muy poco. La historia, como lo mencionamos la semana pasada, de los intentos de modernización, que es flexibilización y retroceso de la ley de contrato de trabajo, siempre generaron despidos, generaron pérdida de trabajo, pérdida de empleo y no crecimiento laboral ni buenas condiciones de trabajo, que fue la dictadura militar, fue De la Rúa, fue Macri y este es el tercer intento del gobierno de Milei. La historia lo dice, decime. Ahora, decime una cosa, ¿por qué se habla entonces permanentemente de la industria del juicio si vos me decís que solamente la litigiosidad tiene el 1,9? ¿Los medios de comunicación? Hay como un mito en eso, ¿viste? Decir, no, puede haber habido algunos casos que han sido hay terribles, casos, obviamente, pero litigio, no es pero mayoritario, ¿no? De ella que no. No es mayoritario, es más, confesiones propias de los empleadores, que nosotros la lucha de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada es poner en relación de dependencia a los médicos. Los empleadores te dicen, a mí me conviene tenerlo en negro porque me sale más barato. Claro. Porque el día, o sea, vos tenés los empleados en negro, después el costo es menor porque no todos van a litigio. Uno de cada 10 te va a hacer un juicio. Y en general se arregla previo al juicio. Sí, es económicamente más redituable. Para todos. Palabras de los empresarios, ¿eh? Me lo han dicho a mí, que yo voy a negociarlo. Sí, ahora, está calculado. Evidentemente hay toda una corriente que en este momento... Bueno, todo el debate se trasladó para febrero. Sí, a ver, ese detalle... Rimbombantemente se iba a aprobar y se llevó Hay para un detalle con eso. ¿Cuál? Se habló en comisión por un arreglo, que esto que el otro. Bullrich dijo sí que se va a tratar el 10 de febrero. Pero está en potestad de la presidencia del Senado de tratarlo en cualquier momento, ¿eh? No es que se va a tratar el 10 de febrero. Si mañana se levanta Villarruel con el pie izquierdo y quiere tratar la reforma, se puede tratar tranquilamente ahora el 30 de diciembre. ¿Ah, sí? Yo pensé que dijeron de llevarlo... Ese informe me lo pasaron el otro día. Participo del foro de Derecho Laboral y Social, que son todos jueces y abogados laboralistas y gente que está en la Cámara. Pasaron el informe, que es así, que es real. Se tomó la decisión, no está por escrito en ningún lado, o sea, salió el fallo de la comisión, pero no está por escrito en ningún lado la decisión de tratarla el 10 de febrero. Es un apriete que se hizo, bueno, un apriete, sino un acuerdo que se hizo de tratarlo el 10 de febrero. No quedó escrito en ningún lado, pero es potestad de presidencia del Senado de tratarlo el tema. Cuando quieran. Hoy por hoy, por la presión popular, se va a tratar el 10 de febrero. Yo creo que si lo tratan antes, va a traer una crisis. Pero bueno. Arranquemos. ¿Qué es una paritaria? Muy bien. Bueno, una paritaria es un acuerdo negociado entre empleadores y trabajadores representados por sindicatos, estos con personalidad gremial, para definir condiciones laborales y salariales dentro de un sector o actividad. Es un mecanismo de negociación colectiva que busca equilibrar intereses y garantizar relaciones laborales justas. Esto es lo que yo te decía el programa pasado, en el La MAP Responde pasado, que no solo se negocian paritarias, sino condiciones laborales, bien como lo mencionamos acá. Y aparte es un mecanismo para garantizar que el trabajador se encuentre a la par con la negociación con el empleador. En una situación, digamos, simétrica, no asimétrica. Exactamente. Cosa que no está en desventaja. Cosa que siempre venimos mencionando, que si se aprueba la reforma laboral y eliminan lo que es la intervención del sindicato en estas negociaciones, va a ser muy dispar la negociación entre el trabajador directamente con el empleador. Te hago una consulta para que la gente... La paritaria, ¿necesariamente tiene que haber, digamos, un sindicato del otro lado? Sí, o una organización de trabajadores. O una organización o una... Eso lo vamos a ver ahora lo vamos a ver porque voy a hablar todo lo que es del marco legal que contemplan las leyes de Argentina para... Démosle para adelante que está interesante. Bueno, las leyes que regulan las paritarias, la principal ley es la ley 14.250, que es la de convenio colectivo de trabajo, y otra que regula también que es el procedimiento para la negociación es la ley 23.546. La ley 14.250 establece el régimen jurídico de las convenciones colectivas de trabajo. Esta ley regula cómo se negocian, celebran, homologan y aplican los acuerdos entre sindicatos, asociaciones profesionales de trabajadores con personalidad gremial y empleadores o grupos de empleadores, cámaras y esas cosas. Los puntos clave de la ley 14.250 son los siguientes.
Partes negociadoras, marca lo que son las partes negociadoras. Las convenciones colectivas se celebran entre asociaciones de empleadores y asociaciones de trabajadores con personería gremial. La homologación, en este caso una entidad responsable del Estado de la que hace la homologación, en este caso la Secretaría de Trabajo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. La vigencia, el que sigue por favor, Hernán, marca lo que es la vigencia. Los convenios homologados rigen a partir del día siguiente de la publicación oficial de la homologación. La ultraactividad, que esto es muy importante para que lo sepan los trabajadores, la ultraactividad, vencido el plazo de un convenio colectivo de trabajo, sus cláusulas y condiciones de trabajo mantienen su plena vigencia hasta que entre en vigor una nueva convención, o sea, una nueva negociación o un nuevo convenio o lo que sea. Lo cual la reforma laboral esto lo va a quitar y le va a quitar poder al trabajador al sacar esto, porque vas a tener que negociar continuamente con con los empleadores para poder mantener los derechos laborales que hoy tenés vigentes, si no, vos eso cada vez que se vence el convenio lo vas a perder, perdés la totalidad. Con la ultraactividad lo que eso se mantiene la garantía de que vos por lo menos tengas los derechos mínimos que ya conseguiste en la negociación anterior del convenio colectivo de trabajo. Bueno, y marca una jerarquía normativa que la disposición de las convenciones deben ajustarse a las normas legales de derechos laborales, esto que es lo que hablamos en el Carpe Diem anterior, en la MAP responde anterior. Vamos a la siguiente. La otra ley que habíamos mencionado, la ley 23.546, establece los procedimientos para la negociación colectiva de trabajo, regulando el proceso para alcanzar convenios colectivos entre empleadores y sindicatos. Sus puntos claves incluyen la obligación de negociar de buena fe, la necesidad de las negociaciones se realicen a través de comisiones negociadoras, que es lo que vos preguntabas hace un rato, claro, y la homologación obligatoria de los acuerdos por la obra Secretaría de Trabajo para que sean vinculados para toda la actividad. ¿Vos sabés por qué te planteaba esto? ¿Por qué? Porque en algún momento en el transcurso de mi vida yo veía que había una comisión paritaria central y después había una comisión paritaria por sectorial, exactamente, que tenía que ver con las funciones y los lugares específicos donde eso lo vamos a ver ahora, los tipos de paritarias. No, también. No me toca a mí el mate. Me queda claro. Bueno, los puntos clave de la ley 23.546 son la obligación de negociar, que establece las partes deben negociar de buena fe, lo que implica la obligación de asistir a las reuniones, designar negociadores con poder de decisión e intercambiar información necesaria. A nosotros muchas veces nos pasaba que las cámaras mandan a gente que no tiene poder de decisión, entonces es una continua de... El que viene no tiene firma. Exactamente. La comisión, establece la comisión negociadora, define la creación de una comisión negociadora integrada por representantes de los trabajadores y empleadores para discutir los acuerdos. El procedimiento detalla los pasos a seguir, incluyendo las notificaciones inicial por escrito, la respuesta de la otra parte y la obligatoriedad de designar representantes. La homologación, volvemos a hablar otra vez de lo mismo, que es un tema que ya habíamos hablado. Los acuerdos alcanzados deben ser homologados por la Secretaría de Trabajo para tener validez y ser obligatorio para todos los trabajadores y empleadores de la actividad correspondiente. En programas previos de AMAP Responde hablamos de lo que era la homologación y los tipos de homologaciones, cuando se demora la Secretaría de Trabajo en homologar o el ente regulador en homologarlo, está también la homologación tácita, todo, que son 30 días, que tenés que ver para que se pueda cumplir, porque como bien mencionábamos, nosotros tenemos un atraso de homologación de paritarias de hasta 2 años en alguno de los convenios, lo cual es aberrante por parte del Ministerio de la Secretaría actual que no homologue los acuerdos paritarios para los trabajadores. Esta ley 23.546 también marca una resolución de conflicto. En caso de diferendo se aplica la ley 14.786, que es cuestiones laborales. Información a compartir, obliga a las partes a intercambiar información sobre la situación económica de la empresa, costos laborales, ausentismo, innovación tecnológica, entre otros aspectos. Obviamente eso son información que queda dentro del vínculo del aparato negociador, no es libre para todos los trabajadores, sino que para los que están dentro de la negociación paritaria nada más. Bueno, y marca la base legal que esta ley deroga la ley de facto de la 21.307 y establece un marco legal para la negociación colectiva en Argentina. Otras leyes relevantes, tenemos la ley 23.551, que es de asociaciones sindicales, que regula la personería gremial de los sindicatos, determinando qué entidades están autorizadas a participar de las negociaciones paritarias. La ley 24.185, que es la negociación paritaria de la parte de Administración Pública Nacional,
que marca todas las negociaciones. Es diferente la negociación en el privado que en el estatal. Es muy similar el tipo de negociación, pero es diferente, está marcado por otras leyes y otras condiciones, que no es el tema que nos me están tratando porque tengo el mate, perdón, disculpen. Que la parte pública no nos compete a nosotros, pues somos una asociación de médicos de la actividad privada. Otras leyes relevantes que tenemos, la ley 24.185, que es la ley de empleo, que es la placa que sigue, por favor. Gracias. Establece las normas para la contratación laboral y negociaciones colectivas. Y después tenemos el decreto 288, que es la norma que reglamenta el procedimiento para las negociaciones de las convenciones colectivas de trabajo, que es la reglamentación de la ley 23.546 que mencioné anteriormente. Seguimos con otras leyes relevantes que están relacionadas a la negociación paritaria, que es la ley 14.736 que mencioné hace un rato, que regula la conciliación obligatoria en caso de conflicto entre las partes, que lo mencioné 2 placas antes. La ley 20.744, que es el Estatuto de los Trabajadores, que establece el marco general de las relaciones laborales en Argentina y puede influir en los acuerdos paritarios. Y la ley 25.877, que es la ley de ordenamiento del régimen laboral, que también puede afectar las negociaciones colectivas. ¿Quiénes negocian las paritarias? Bien, como estipula la ley, que los mencionamos en la ley, tenemos los empleadores, cámaras empresariales o asociaciones patronales. Por medio de los trabajadores, sindicatos o uniones de trabajadores, que es lo que me preguntabas vos hace un rato que mencionábamos. Y el gobierno, que sería el Estado, lo que queda de él en este preciso momento, puede intervenir como mediador o árbitro, que actualmente hay un DNU que no permite intervención por parte del Estado en la vida de los sindicatos. Pero bueno, como bien dijo Sturzenegger, el objetivo de la reforma laboral es destruir los sindicatos, así que veremos a ver qué pasa y qué lucha van a generar los sindicatos en la... ¿Pueden destruir los sindicatos? Sí, todo se puede. La intención es esa. ¿Pero pueden? Sí. ¿Qué va a pasar después? ¿No te parece que no creo que sea tan fácil? No, fácil no es. Vos preguntaste si pueden. A ver, van a intentarlo, que es otra cosa. Sí, la propuesta está. Si vos tenés los votos positivos en el legislativo, la ley va a salir. Está bien, no, está bien. Después está en los otros trabajadores, en reconocer la historia, en reconocer lo que tenemos y en luchar para... en reconocer que si permiten que eso pase, queda totalmente indefensos. Es importante sacar... O sea, hoy el sindicalismo está demonizado. Es importante sacar ese concepto de daño del sindicalismo, porque en realidad el sindicato, y lo que es el sindicato en general, que es la unión de los trabajadores en una entidad organizada, no es dañino. Lo que hace es, que siempre se mencionó, es la importancia de que el trabajador se siente a la par del empleador a negociar sus derechos laborales. Lo cual, antes que existieran los sindicatos, esto no existía. No. Era trabajo esclavo. Y eso es lo que la reforma laboral, lo que se viene es eso. Y un poco lo que están buscando es eso. Sí, pero bueno, hay que recalcarlo, repetirlo, eliminar todo tipo de garantía y manejar, digamos, y con cierta precariedad, porque vos fíjate que la informalidad es lo que en este momento es el modelo que más se impone, ¿no? El futuro es complicado a nivel laboral. Bueno, sigamos. Esto es lo que preguntabas vos el otro día, sí, que te decía yo, ¿qué se negocia en una paritaria? Salarios, o sea, aumentos, recomposiciones, ajustes por inflación, condiciones de trabajo, jornadas laborales, descanso, seguridad e higiene que se pueden actualizar. Las condiciones y medio ambiente de trabajo. Exacto, se pueden actualizar a lo que ya tengas en el convenio o mejorarlas. Bueno, yo beneficios sociales. Un ejemplo muy puntual de las condiciones de trabajo tenía que ver cuando fue la época de COVID. Sí. Que había una serie de normas de seguridad e higiene que se habían modificado en todos lados que se habían hecho a través de la paritaria. Bueno, después beneficios sociales que pueden ajustar temas vacaciones, aguinaldo, asignaciones. Nosotros, por ejemplo, una paritaria que yo estoy negociando con el Sanatorio Güemes, quiero modificar el tema del pago del porcentual por antigüedad, aumentar los montos que se pagan por antigüedad. ¿Lo vas a conseguir? ¿Lo estás consiguiendo? Está difícil, pero bueno, la intención es esa. Lo mismo lo estamos haciendo con ADECRA, sí ya lo conseguimos en el Franchín y en otros convenios que tenemos. Bueno, se negocian también temas de capacitación, que es formación y actualización laboral, y relaciones laborales, ingresos, promociones, disciplina, procedimientos internos. Un ejemplo que siempre pongo, si vos tenés, o sea, el sindicato tiene que mediar con el empleador en caso de sanciones a los trabajadores, eso lograr que cumplan las normas vigentes de las leyes y que no sea un despido como
Ha pasado recientemente en la empresa ECO, que por una denuncia de un familiar que supuestamente dijo que la doctora, mientras esperaba una derivación, estaba maquillándose y planchándose el pelo en la ambulancia, lo cual se comprobó que era falso, pero igual la sancionaron y la desvincularon de la empresa, la doctora. Esas cosas no pueden pasar. Pero bueno, son cosas que el sindicato tiene que trabajar y defender, y con la ayuda de los trabajadores eso se puede conseguir. Esto es lo que te mencionaba, que vos preguntabas recién, también hablaba de los tipos de paritarias, que son las sectoriales, que decías vos, que abarcan una rama económica completa. Por empresa, aplican a una empresa específica, o nacionales que se negocian a nivel país y alcanzan a un sector todo el completo. sector. Hoy no existen más las paritarias nacionales, ¿no? Ya del gobierno de Macri, ¿no? Se dejaron hacer las paritarias nacionales. Sí. Sobre todo porque eran las paritarias nacionales, incluso las de educación. Todas públicas. Claro, todas públicas y sobre todo las de educación. Bueno, obviamente dentro de las sectoriales también están las de cámara y todo eso. La importancia de la paritaria, ¿cuáles son? Las paritarias garantizan condiciones laborales dignas, promueven la justicia social y permiten que trabajadores y empleadores acuerden mejoras para la productividad, la calidad de empleo y la competitividad. O sea, mejores salariales, mejores condiciones de trabajo, eso es lo que hablamos de productividad, o sea, mejores... A ver, la productividad en salud obviamente no se puede medir, pero si vos tenés buenas condiciones de trabajo, la productividad va a ser buena, porque vos tenés una calidad de atención totalmente diferente. Sí, sí, seguro. No es que porque tengo que atender 10 pacientes por hora, no. Podés atender un paciente por hora, tenés esa buena productividad porque vos sabés que curás a ese paciente no va a volver otra vez al sanatorio. Si tenés buenas condiciones de atención, porque si vos no tenés insumo, no tenés espacio suficiente, no tenés lugar, no tenés cómo atenderlo, no tenés un estetoscopio para escuchar el corazón, medio complicado la atención. Y eso, las paritarias, es lo que mejora todas esas condiciones. Es la interpretación del recibo de sueldo. Todo un chino interpretar. Sí, encima los recibos de sueldo. El problema que, bueno, después lo podemos hablar al final, pero el problema es cómo confeccionan los recibos de sueldo las empresas de salud. O sea, yo lo que voy a hablar es lo básico que tiene que tener el recibo de sueldo y cómo verlo. Como bien ahí que puso Hernán la primera placa, recibo de sueldo, ¿cómo interpretarlo? Entonces, vamos a lo básico de lo que es el recibo de sueldo. El recibo de sueldo es el documento legal y obligatorio que todo empleador te entrega en cada pago, detallando tu salario, que son los básicos, adicionales, horas extras, vacaciones, aguinaldo, todo lo que figura, y todos los descuentos, aportes jubilatorios, obra social, etc. Sirviendo como comprobante de tu remuneración y registro de tu situación laboral. Es esencial para trámites y reclamos futuros, funciona como un carnet financiero que te permite controlar tu salario y verificar que todo esté correcto, respaldando tu antigüedad y aportes. Lo puedes utilizar para pedir alquilar, para pedir créditos y todas estas cosas. Te demuestra tu condición laboral. ¿Cuáles son los componentes principales del recibo de sueldo? Tiene que tener los datos del empleador y el empleado, nombre, quid, fecha de ingreso, etc. La remuneración, que son los ingresos, sueldo básico, adicionales, antigüedad, presentismo, todo lo horas extras, todas las lo no remunerativo también, ¿no? Mirá, ahí dice, y conceptos no remunerativos, dice después, si seguís. No la vi, porque tengo el cosito que me tapa. Y conceptos no remunerativos. Bueno, también tiene las deducciones, que son los descuentos, donde están los aportes jubilatorios, obra social, sindicatos, etcétera, que se restan del total del sueldo. ¿Cómo se divide en sueldo bruto y el sueldo neto? El bruto es el total antes de los descuentos, o sea, todo lo que es lo remunerativo y no remunerativo, que es lo que te ingresa, todo lo que es el ingreso, sin los descuentos. El neto es lo que te entra en bolsillo una vez hechos los descuentos que explicamos recién anteriormente, que es obra social, jubilaciones, sindicatos, todo. Ese es el sueldo neto. ¿Se entendió? Es el monto final que uno recibe en el recibo. ¿Para qué sirve? Es un comprobante de ingresos, como bien dijimos al principio, para pedir créditos, alquiler o demostrar tu capacidad económica. Para control financiero, verifica que se apliquen correctamente tu sueldo, adicionales y descuentos. Respaldo legal es tu prueba principal ante cualquier reclamo laboral o por demostrar tu antigüedad, en caso de desvinculación, principalmente en lo que es el privado, que es muy frecuente. El registro de aportes, yo acá puse que confirma que estás realizando los aportes a tu seguridad social, jubilación, salud, todo esto. ¿Por qué? En el ámbito privado
es muy común que las patronales no hagan los aportes previsionales. Sí hacen los aportes a la obra social, porque es complicado, pues si no te dejan sin cobertura, pero los que son previsionales y todas esas cosas no lo hacen. El recibo de sueldo te sirve como documento para corroborar que a vos te están dando la jubilación. Si vos mañana te jubilás y tu patrón no hizo ningún aporte, el peso caería sobre la patronal, no sobre vos, porque vos tenés los comprobantes de que supuestamente tu patrón hizo los descuentos. Los aportes hizo los jubilatorios aportes. correspondientes. Pero legalmente, en realidad, lo que vos necesitas son certificados de aporte o el histórico que te da el ANSES. Para eso, que es lo que genera. En realidad, esto me lo dijo una jefa de recursos humanos que con lógica, que es lo que certifica que el patrón hizo los aportes. Pero vos podés tener como herramienta el recibo de sueldo demostrando el día de mañana que a vos te descontaron. Supuestamente el patrón hizo el aporte, entonces el peso tendría que ir contra la patronal. No sé si se entendió lo que... Sí. ¿Cómo interpretar el recibo de sueldo? Esto es lo difícil. Interpretar un recibo de sueldo implica entender 3 partes. El encabezado, donde están los datos tuyos y del empleador. El cuerpo, que son las columnas de haberes, ingresos y deducciones y descuentos. Y el pie, que es el sueldo bruto versus el sueldo neto en mano. Se deben revisar que tus datos, fecha, ingreso y categoría sean correctos. Luego suma tus haberes, básico, antigüedad, adicionales y resto las deducciones, jubilación, obra social, sindicato para obtener tu sueldo neto. Lo que cobras realmente, que es lo que explicábamos recién, la diferencia entre sueldo neto y bruto. Gracias, Hernán. Se me tildó, ya me estoy contagiando acá del licenciado. Sigamos cómo interpretar el recibo de sueldo. El encabezado debe tener los datos del empleador, la razón social, quit y domicilio, y tus datos, nombre, apellido, quil, fecha de ingreso, que esto es clave para controlar la antigüedad, puesto, categoría y periodo de liquidado, que es el mes que se te liquidó el sueldo. El cuerpo tiene que tener en la primera columna haberes e ingresos, todo lo que suma. Sueldo básico, según categoría y convenio, antigüedad, presentismo, títulos adicionales. Todo esto son todos remunerados, o sea, los adicionales remunerativos, todo sueldo remunerativo en la primera columna. Extras, o sea, lo que sería horas extras, aguinaldo, que es el SAC, el sueldo anual complementario que hablamos en un programa anterior, vacaciones, etcétera. Todo esto es recordar que es todo remunerativo. Esto va a aportes de obra social, jubilación, todas las cosas previsionales. Seguimos cuerpo, segunda columna, que son todos los adicionales no remunerativos, que no tienen descuentos previsionales, o sea, lo que es obra social, todo lo que te dije. No cuentan para aguinaldo ni vacaciones, ejemplo, asignaciones familiares, bonos que se acuerdan en esta crisis económica que estamos teniendo ahora, que se acordaron bonos mensuales no remunerativos para mejorar el aumento salarial. Hay un detalle que quería mencionar acá, que vos podés acordar, inclusive es aceptado en su momento por el Ministerio de Trabajo, que ahora ya, no medio que le cuesta participar, pero era aceptado arreglar montos no remunerativos, pero que sí hicieran aportes a la obra social, no a la jubilación. O sea, una especie de aporte, era no remunerativo, pero era un mix, un rejunte de descuentos. Que, es un acuerdo entre partes. Generalmente lo negocia el sindicato con la patronal para aliviar un poco la cuestión del fisco de las patronales y mejorar el ingreso a los trabajadores. La tercera columna tiene las deducciones y retenciones, que es lo que se resta de los ingresos. Tenés la jubilación, que es la jubilación, la obra social, también la ley 19.032, que es la otra parte de la obra social, que es para el PAMI, lo que es el INSJP, la cuota sindical gremial y otros que en caso de que tengas algún embargo o adelantos, que esto que el otro, que son descuentos que si te adelantaron el sueldo te lo descuentan en esta columna. ¿Cómo interpretar el recibo de sueldo? Vamos al último punto, que es el pie, donde se encuentra el sueldo bruto, que es la suma de ingresos, que es la columna 1 más 2 que mencionamos anteriormente, antes de las deducciones. Total de deducciones, que es la suma de la columna 3, que es todos los descuentos que mencionamos anteriormente, y el sueldo neto, o en mano, lo que se le dice vulgarmente el sueldo en mano, lo que vos recibís, es el sueldo bruto menos el total de deducciones, que es lo que recibís vos en tu cuenta.
que es lo que mencionamos anteriormente. ¿Qué revisar siempre? Fecha de ingreso, que es fundamental para corroborar tu antigüedad e indemnización en caso de desvinculaciones. Cálculo neto, asegurarse que el neto bruto menos deducciones sea correcto, es muy importante eso. Concepto clave, verificar que se paguen correctamente tu básico, antigüedad y adicionales según tu convenio. Y acá lo puse en mayúscula para que tengan en cuenta, siempre controlar cuando hay paritarias si se cumplen o no. Yo siempre le explico a los colegas que nosotros negociamos las paritarias, generalmente una negociación paritaria va sobre el básico. Hay muchos convenios, como por ejemplo que tenemos nosotros en el Sanatorio Güemes, que es por empresa, generalmente el aumento va sobre el bruto. Pero igual yo les comento, como para que vean si cumplen o no, con el aumento es agarrar la hora básica que tienen y calcular a ver si se dio el aumento o no. Si yo arreglé un 5%, calcular que el mes anterior haya cobrado 5% menos. O sea, hacer el cálculo. Una regla de 3 simple que se hace para ver si se cumple o no el aumento. Sigamos. ¿Qué debe saber el trabajador? Bueno, el trabajador debe conocer su convenio colectivo para entender sus derechos, salario, jornada, vacaciones, etcétera, y obligaciones. La afiliación sindical para defenderlos y negociar colectivamente, y los principios fundamentales de derecho laboral como el protectorio y la irrenunciabilidad de derechos, sabiendo que estos acuerdos benefician a categorías enteras y son superiores a los contratos individuales, mejorando condiciones y garantizando la paz laboral. ¿Por qué pongo esto? Porque es lo que un trabajador tiene que saber, hoy tiene que conocer, porque con el proyecto de ley de reforma laboral, o sea, de modernización laboral que se viene, todo esto va a desaparecer. Porque la intención de la modernización laboral es la negociación individual, lo cual todos estos derechos que vos tenés para controlar, negociar tu salario, tu jornada, tus vacaciones, las perdiste. Los vas a perder porque no vas a tener un sindicato atrás que te defienda, que es lo que mencionamos en el AMAP Responde cuando hablamos de modernización laboral. Es muy importante que el trabajador conozca bajo qué convenio colectivo de trabajo está y luchar ese convenio colectivo de trabajo, apoyar al sindicato y acompañar ese convenio colectivo de trabajo, porque es su herramienta para un futuro mejor y mejores condiciones de trabajo. No sé si se entiende lo que... Sí, se entiende perfectamente. Y yo agregué esto, ¿dónde conocer los convenios colectivos de trabajo firmados por la MAP? ¿Por qué lo pongo? Porque nosotros en la Asociación de Médicos de la Actividad Privada tenemos 10 convenios colectivos firmados, 4 por empresas y 6 por cámaras. Los principales, 4 por cámara y 6 por empresa, al revés, disculpen el furcio. Los de cámara es con ADECRA, que abarca todas las clínicas y sanatorios de la República Argentina, CADIME, que es centros de diagnóstico, SEMCA, que son la cámara de emergencias, o sea, los que es prehospitalario, ambulancias, y hospitales de colectividad, que son el hospital italiano, el hospital alemán, el hospital británico, en los cuales siempre estamos en conflicto porque el italiano y el británico no cumplen con el convenio colectivo de trabajo y es una lucha continua. Y concientizar a los médicos que trabajan en ese lugar es muy difícil porque los hacen creer que son socios de la institución, pero bueno, nosotros seguimos en la lucha principalmente contra el italiano y el británico porque el 95% de los médicos en esas instituciones están no registrados trabajando informalmente, lo que es un fraude laboral. Entonces los médicos tienen que conocer su convenio colectivo de trabajo según la institución donde trabajan. Pueden ingresar a la página web de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, que es www.asociacionamap.org.ar, ingresar a la pestaña que es el sector de legales, y ahí va a encontrar todos los convenios colectivos de trabajo desde que se firmó hasta la última paritaria firmada. Entonces ingresa y ve todos los cálculos, la hora básica, todos los adicionales que tienen, porque vos lo que tenés que revisar es el recibo de sueldo según lugar de trabajo. Por ejemplo, si vos trabajás en la empresa Swiss Medical, estás dentro del convenio de ADECRA, que es el 619/11. Vos entrás y tenés la hora básica tanto, y los adicionales que tenés es 10% más por tal cosa, 10% tenés área cerrada, tenés hora nocturna, tenés especialidad, tenés permanencia, tenés antigüedad, tenés muchos adicionales que eso se basa en porcentuales según la hora básica. Que eso vos tenés que corroborar que se cumplan. Si vos cobrás 1.000 pesos de la básica y tenés 10% de este adicional, tiene que coincidir que el 10% sea de esos 1.000 pesos que vos cobras de hora básica. Para un ejemplo. Tengo una pregunta. 2.
¿Revisan mucho los recibos de sueldo de la No. gente? Es un gran problema que tienen los médicos de no revisar su recibo de sueldo, no firmarlos, que es una obligación firmar los recibos de sueldo, pero no los revisan. Es muy difícil hacerlos entender que tienen que revisar el recibo de sueldo. Muy difícil. Porque vos el recibo de sueldo corroborás si realmente te están pagando acorde a lo que vos tenés que cobrar. Es real que yo he recibido muchos reclamos de médicos, me pagaron de menos, yo he ido a reclamar sin el recibo de sueldo, y cuando llego a recursos humanos a reclamar es porque faltó 2 horas o llegó 20 horas tarde, entonces le descuentan eso. Entonces ya ahora hay que esperar, ver el recibo de sueldo, a ver cuál es el motivo por el cual. Un recibo de sueldo complicado de interpretar es el recibo de sueldo de la municipalidad. No sé si vos te tocó con su tema. Sí. Ahora mejoró bastante, pero igual sigue siendo un poco complejo. Y aparte no usa las 3 columnas, porque hay parte del recibo de sueldo que es no remunerativo. Se cruzó un gato ahí seguro, que no es no remunerativo y no está en una segunda columna, está en la misma columna que lo que es remunerativo. Entonces vos no sabés qué es lo no remunerativo. Yo te iba a hacer la aclaración, pero como estamos hablando del ámbito privado no la hice, pero cuando vos tenés el recibo de gobierno de ciudad, el tema no remunerativo muchas veces se da en esa columna. Sí, no, por eso como para cerrar, antes de ir a los datos de contacto y eso, quiero aclarar nuevamente a los médicos que tienen que entrar en la web de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, como les dije, www.asociacionamap.org.ar, al sector de legales, y ver los convenios colectivos de trabajo y fijarse en qué convenio están. Si vos trabajás en la empresa ECO de Swiss Medical, vamos a poner, pues ya la que lo tengo, una de las más grandes, o si no Emergencias, o que es IHS, Sociedad Anónima, que tiene un convenio propio esa, pero tienen que cumplir el convenio, si no cumplen ese, el de SEMCA, donde vos tenés el horario básico y tenés muchos adicionales, como es limpieza de vestimenta, tenés comedor, tenés un montón de cosas que son adicionales que van al sueldo básico, todo remunerativo, que es lo que hace tu sueldo después. Entonces vos por ahí tenés una hora básica muy baja, pero con todos esos adicionales te va una hora básica de 15.000 pesos, 18.000 pesos según la empresa. Pero tienen que conocer todos esos adicionales para poder interpretar su recibo de sueldo y no quedarse solo con lo que el sueldo es el básico. Bien. El sueldo no es el básico. Si alguien tiene cualquier consulta, ya sabe dónde se tiene que comunicar, y vos seguramente, vos o quien vos designes, le va a explicar. A ver, en AMAP tenemos asesoría contable y jurídica gratuita para los afiliados, así que se pueden contactar directamente, y después ponemos los contactos de AMAP Responde si quieren tener alguna duda, nos dejan su inquietud, que es radioamap@asociacionamap.org.ar, o a los contactos de la Secretaría Gremial, los cuales soy yo el secretario gremial de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, que es sec-gremial@asociacionamap.org.ar, o vía WhatsApp al 549 1156 033 63. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país, amplia cartilla médica, centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo, porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @amumapmutual o por Facebook @amumap. Asociate a nuestra mutual. FEMédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales, los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento, cobertura odontológica en urgencias y tratamientos, internación, cirugías y terapia intensiva.
urgencias clínicas y psiquiátricas, atención domiciliaria, descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. Violencia laboral y violencia empresarial. ¿Te das cuenta que sos violento diciendo una cosa? Esto es violencia laboral. Muy bien, ¿viste? Era lo que yo quería mostrar. Violencia laboral la tuviste con el señor Miguel el... ¿Cómo era? Miguel el Breve. Miguel el Breve. Miguel el Breve. Bueno, no, una situación frecuente, principalmente, como mencioné en el bloque anterior, en las empresas privadas, la violencia laboral y la violencia empresarial. ¿Por qué la dividí? Porque en realidad la violencia empresarial también es violencia laboral, pero hay puntos más específicos de lo que es la violencia empresarial. Comencemos, entonces. ¿Qué es la violencia laboral? La violencia laboral es un conjunto de comportamientos, prácticas o amenazas que tienen por objetivo o resultado un daño físico, psicológico, sexual o económico a los trabajadores. En 2026... la definición global se rige por el convenio 190 de la OIT, que incluye actos ocurridos en una sola ocasión o de manera repetida durante o a consecuencia del trabajo. Esto lo mencioné, ¿por qué? Porque Argentina ya hace unos años está dentro de los convenios firmados por la OIT, en el artículo 190, que defiende a los trabajadores y también habla de cuestión de género. El convenio logrado. Sigamos, los tipos principales de violencia tenemos la violencia psicológica, que es el mobbing, que es lo que hablábamos ayer con vos, sí. Que es el hostigamiento, humillaciones, aislamiento o críticas constantes que afectan la dignidad y la salud mental. La violencia física, cualquier conducta dirigida a ocasionar daño o sufrimiento corporal mediante el uso de la fuerza. El acoso sexual, comentarios, insinuaciones o conductas de naturaleza sexual no consentidas. Esto hay que dejar en claro que también es, en la gran mayoría de los casos son con las mujeres, pero también hay casos al revés. El hombre... ¿Qué pasó usted? No, nadie me acosa. ¿Usted fue acosado sexualmente? ¿No? Sí, pero en esa época no se usaba hablar de acoso, así que era algo, era como algo... O sea que usted en algún momento fue acosado. Pero, después queremos que nos cuente su experiencia. Después nos cuenta su experiencia. En ese momento no se veía así, hoy en día ya cambia la cosa. En ese momento no era tan así. El maltrato económico o discriminación, que es inequidad salarial, falta de asignación de tareas o descalificación por motivos de género, apariencia o jerarquía. Las modalidades de agresión que hay en lo que es la violencia laboral, tenés la vertical descendente, que es el bossing, que es ejercida por un superior jerárquico hacia un subordinado mediante abuso de poder. Tenés la horizontal, que es entre propios compañeros del mismo nivel jerárquico, o la vertical ascendente, que es poco frecuente, pero es ejercida por empleados hacia un superior. Rara de ver, pero existe. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia laboral? Bueno, en el trabajador o trabajadora afecta su salud psicofísica y puede producir consecuencias negativas en sus relaciones sociales en general y familiares en particular. Afecta mucho su nivel emocional. En la organización produce malestar entre los trabajadores, disminución en la productividad, desaprovechamiento de capacidades, pérdidas económicas y desprestigio social. O sea, se ve a la empresa como una cuestión mala, porque hay mucha violencia en el ámbito laboral. Y en la sociedad consolida la discriminación, favorece el descreimiento en las instituciones y en la justicia. Este es un dato importante que lo quise poner, porque hay muchos que lo consideran violencia laboral, pero no es violencia laboral, que son los conflictos laborales, que son divergencias o dificultades de la relación entre las personas o por reclamos relativos a las condiciones laborales. ¿Y por qué lo pongo? Porque también las exigencias organizacionales pueden presentarse situaciones orientadas a satisfacer exigencias de trabajo, pero mientras se mantengan dentro de la dignidad del trabajador y dentro de las normas y las leyes vigentes, no se considera violencia laboral. O sea, yo lo puedo tomar como una violencia laboral, pero si está dentro de los derechos laborales, no es violencia laboral, es una exigencia de la patronal de las tareas que yo tengo que cumplir. No sé si se entendió eso. O sea, voy a poner un ejemplo.
estoy siendo víctima de violencia laboral. Y entonces vos como sindicalista me decís, ¿qué te pasa, Luis? Me pidieron que vaya a trabajar. ¿Y qué más? Me pidieron que cumpla horario. ¿A vos te parece? Exacto. Eso Es no muy burdo, pero es un muy buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Sigamos. Vamos a lo importante, que es la violencia empresarial, que es muy frecuente en el ámbito privado en salud. Es el ejercicio abusivo de poder que busca someter, excluir o humillar a un trabajador mediante agresiones físicas, verbales, acoso sexual o psicológico, manifestándose como maltrato, hostigamiento o sobrecarga irrazonable y afectando la salud y dignidad del empleado, siendo un riesgo psicosocial que las empresas deben prevenir y erradicar. ¿Qué incluye? El acoso psicológico moral, maltrato, humillación, aislamiento, descrédito y tareas imposibles. Agresión física, contacto físico no deseado o violento. Acoso sexual, conducta de naturaleza sexual no consentidas. Hostigamiento laboral, que es el moving, como mencionamos anteriormente, ejercicios de violencia psicológica recurrente para intimidar, atemorizar o desanimar. Las manifestaciones comunes tenemos maltrato verbal, insultos, gritos, descalificaciones. Es muy frecuente ver gritos de coordinadores hacia personal inferior en el ámbito de salud, lo cual estamos tratando de modificar nosotros desde el sindicato. Tenés sobrecarga irrazonable, exigencias desproporcionadas sin recursos, que es lo que mencionaba también hace un rato, o sea, sobrecarga de horario sin tener, vos ponele, estás en una guardia, tiene que haber 5 médicos de guardia y hay 2, esa es una sobrecarga de tarea y de trabajo. Exclusión, ignorar, marginar o aislar al trabajador, amenazas de despido, que es muy frecuente en el ámbito privado, malas condiciones de trabajo, ausencia de habitaciones de descanso, por ejemplo, como mencioné anteriormente, falta de diálogo con las autoridades de la empresa, eso es muy importante, pero también es muy común en las empresas de salud, jornadas laborales muy extensas, el caso principal son los residentes que trabajan no menos de 80 horas semanales, es lo que mencionamos de esclavitud moderna, que ahora lo menciono más adelante. La violación de los convenios colectivos de trabajo y leyes laborales, que lo hemos mencionado en varios programas, que es muy frecuente por parte de las empresas de salud no cumplir con los convenios. El trabajo no registrado y formas de contratación irregulares, que también lo hemos mencionado muchas veces en estos programas. Ahora con la ley de modernización laboral esto se va a legalizar y va a ser muy frecuente la contratación irregular del personal. Negativa a participar de paritarias, que es la práctica desleal por las leyes vigentes que tenemos. Acá pongo los ejemplos, cuáles son el italiano y el británico. En realidad tenemos el convenio de cámara, que es hospitales de colectividad, donde principalmente el italiano y el británico se niegan a firmar el convenio. Siempre es una guerra continua. ¿Se niegan a firmar por qué? Por la práctica desleal. Sí, no quieren negociar, se niegan a negociar. Siempre tardamos un montón, se llega. Bueno, despidos arbitrarios, que era muy frecuente hace 10 años atrás en las empresas de salud, ahora se disminuyó, pero ahora volvieron otra vez a empoderarse por estas reformas laborales que quiere implementar el gobierno. Bueno, y como mencionaba hace un rato, también salarios muy bajos, no acordes a la tarea. ¿Cuáles son las consecuencias? Afecta a la salud física y mental, lo que podemos mencionar como el burnout, la autoestima y la dignidad del trabajador. Puede llevar a la renuncia, baja productividad y problemas en la organización. Resumiendo, básicamente en esto, en dos palabritas, implica en general malas condiciones de trabajo y es la esclavitud moderna, que es lo que siempre tratamos de mencionar nosotros, principalmente en los casos de los residentes, como le dije, que tienen un promedio mínimo de trabajo de 80 horas semanales. Nosotros presentamos un proyecto de ley para considerar a los residentes trabajadores y que cumplan las leyes laborales vigentes. Justamente que estuviste mencionando a Shedlin, estoy tratando de organizar una reunión con él, del sindicato, reunirnos con él, porque él está trabajando en un proyecto de ley también para residentes, así que estamos viendo eso. Pero lo que hay que ver qué va a pasar ahora con la ley de modernización laboral, porque si avanza la ley de modernización laboral va a estar complicado hacer cumplir normas laborales vigentes, así que nada, el trabajo está y lo seguimos haciendo. Bueno, ¿qué hacer si sufres violencia laboral o empresarial? No te quedes en silencio, esto es muy importante. El silencio permite que continúe. Hay que documentar todo, guardar evidencia de las agresiones y hostigamientos. Si tenés WhatsApp, emails, fotos, todo lo que sea, tienes que documentar todo. Buscar ayuda, contactar oficinas especializadas, asesores legales o sindicatos
principalmente nosotros. Ahora más adelante voy a poner una placa que hablamos de lo que hacemos nosotros con los temas de violencia laboral o empresarial. Y hay que hacer la denuncia, que presente tu caso ante las autoridades competentes. Siempre se le recomienda al médico hacer la denuncia y no quedarse callado, porque si no siempre avanza la violencia. Te puedo dar un ejemplo. Los que más actos de violencia se ven son en las empresas de prehospitalarios, de emergencias médicas, del maltrato del chofer hacia una médica o del médico hacia un chofer. Es muy frecuente ese maltrato. Eso es entre compañeros. Entre compañeros, horizontal. Pero es muy frecuente y el médico no está acostumbrado a denunciarlo eso. Mira para abajo, o renuncia al trabajo, o mira para abajo y sigue para adelante. Es muy común verlo eso. Nuestro objetivo es tratar de modificarlo eso. Bueno, ¿cuál es el marco legal? Como bien les decía hace un rato, la Argentina adhirió al convenio 190 de la OIT y generó la ley 27.580, que es el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sancionada el 11 del 2020 y publicada en el Boletín Oficial Nacional el 15 de diciembre del 2020. Promoviendo la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, incluyendo aquellos por razones de género, como bien le mencionaba cuando mencioné al principio el convenio 190 de la OIT. Hay un dato que estaba en el Ministerio de Trabajo, que acá lo puse, que era la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del ex Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, que sigue vigente en el Ministerio de Capital Humano. No sé cuál es la respuesta porque nunca hice una denuncia ahí, pero acá les pongo la página si alguno quiere hacer la denuncia, que es www.argentina.org. O sea, sigue funcionando. Sigue funcionando. La página está vigente dentro de Capital Humano. No sé cuál es la respuesta y cuál es el asesoramiento que te dan. Que es argentina.gov.ar/trabajo/violencia laboral. Antiguamente estaba también la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, donde podías denunciar, que no sé si sigue vigente o no, todavía no pude corroborar ese dato. Violencia laboral y empresarial. Puntos importantes. El médico, como bien le dije recién, debe denunciar hechos de violencia, acá se decía me comí ya sea de compañeros, superiores y de autoridades de la empresa, y la MAP cuenta con una consejería de violencia laboral y género, donde se brinda asesoramiento legal y psicológico. O sea, y explicamos cómo tiene que accionar, los acompañamos a hacer la denuncia y le damos el apoyo psicológico pertinente. Por eso puse esta placa ahí abajo, puse: si sufriste violencia laboral empresarial, contactanos vía mail a cb_lg, que vendría a ser Consejería de Violencia Laboral y Género, @asociacionamap.org.ar, o contactate con tu representante gremial en la empresa. Una de las más activas que tenemos nosotros es la filial de Swiss Medical Group, donde tiene una empresa de ambulancias propia, que es ECO, donde los dirigentes nuestros, los nuevos dirigentes, están trabajando muy cerca a los médicos, donde se ven muchos casos de violencia laboral horizontal. También hay vertical descendente, con los coordinadores principalmente, no con las autoridades, sino con los coordinadores. Que suelen de forma gritar, directa. Sí, suelen gritarle a los trabajadores por algún error o algo que no se hizo. Pero es muy frecuente el horizontal ahí, y está muy presente la filial de la MAP ahí. Y justamente la doctora Bernal, que es de la filial esa, va a estar encargada ahora actualmente de la Consejería de Violencia Laboral y Género, pues se especializa en ese tema. ¿No fue la doctora Bernal la que habló con respecto al tema de la motivación el Día del Médico? Sí, ella. Esa misma, exactamente. Sí, la tengo presente. Sí. Bueno, y los puntos de contacto de AMAP Responde, si quieren dejarnos alguna inquietud o quieren tratar algún tema, déjennos la inquietud en radioamap@asociacionamap.org.ar o a sec-gremial@asociacionamap.org.ar o vía WhatsApp al 549-1563033-633. Esos son los datos de contacto para si quieren tratar algún tema o alguna duda que tengan, los tratamos acá en el programa. El mail de Secretaría Gremial, que es sec-gremial@asociacionamap.org.ar, y el WhatsApp, que es el 549-1156033-633, también lo pueden utilizar para hacer denuncias de violencia laboral o empresarial, o denuncias en el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, denuncias por situaciones que ven irregulares en la empresa, por registración laboral, todo lo que sea, que es el mail y el WhatsApp de la Secretaría Gremial, que se va a encargar de parte del sindicato a hacer las denuncias pertinentes y avanzar sobre la empresa para que cumplan las normas vigentes actuales. La
intención de la MAP Responde hoy es hablar de lo que es el beneficio de la sindicalización y los beneficios que da la MAP para sus afiliados. Ahí muy bien Hernán puso la placa en la MAP Responde, dice beneficio de la sindicalización, beneficio de la MAP para sus afiliados. ¿Qué nos referimos con beneficio de la sindicalización? Es lo que venimos hablando en los programas anteriores, la importancia de estar sindicalizado. ¿Qué genera la importancia de estar sindicalizado? En la placa que sigue, Hernán, está explicado que la sindicalización beneficia a los trabajadores al obtener mejoras salariales, prestaciones y condiciones laborales a través de la negociación colectiva, que es lo que veníamos hablando en los programas anteriores. Además, se ofrece seguridad en el empleo, protección contra despidos injustos y acceso a beneficios como asesoramiento jurídico, servicio de capacitación. En conjunto, la sindicalización, o sea, la unión de todos los trabajadores en una entidad organizada, como es en este caso la MAP, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, crea una voz colectiva que empodera a los trabajadores para defender sus derechos e intereses de manera más efectiva. Es lo que vengo siempre explicando en programas anteriores, la importancia del sindicato con el trabajador equipara la relación con el empleador, para que el trabajador se empodere y pueda negociar sus condiciones de trabajo con el sindicato ante el empleador. Al decir esto, ahí tenemos individualmente que pusimos los beneficios que genera la sindicalización, los beneficios económicos, las mejoras salariales. En promedio los trabajadores sindicalizados ganan más que las contrapartes no sindicalizadas, que es una realidad eso, porque son las negociaciones continuas que se hacen con las cámaras o los empleadores. Mejores beneficios, se negocian mejores paquetes de beneficios, que eso es real. Antigüedad, vacaciones, en nuestro caso como médicos, adicionales por especialidad, adicionales por hora nocturna, adicionales por área cerrada. Todo eso son negociaciones que se hacen a nivel colectivo, que es lo que habíamos hablado en programas anteriores. Bueno, y la reducción de la desigualdad, que es uno de los temas más importantes. Los sindicatos ayudan a cerrar la brecha entre el empleador y la patronal. Bueno, hay un error, una Y además que ¿Puedo me hacer quedó en un la placa. comentario que No, pero suele bueno, pasar? Pido permiso. Que suele pasar muchas tango. veces en los sanatorios. El médico, al estar sindicalizado, no tiene que pedir una reunión, hablando un poco más en lo cotidiano, no tiene que pedir una reunión con el director y pactar sus honorarios, como ocurre muchas veces con algunas especialidades en donde son interconsultores. Y nos ha llegado comentarios de interconsultores que vienen al sanatorio y cobran un valor muy bajo de consulta. Y muchas veces te dicen, bueno, no, porque me tengo que poner, y uno a veces le dice al colega, pero no, vos tenés que poner esto, tenés que decirle esto al director o al que corresponda, cuál es el valor. Y muchas veces el médico, primero que el médico no es un negociador nato, entonces tiene vergüenza de ir a pedir un ajuste. Entonces busca la mejor manera de acercarse. Y muchas veces el hematólogo, el oncólogo que tiene un contrato directo con el sanatorio, no está sindicalizado, termina cobrando valores vergonzosos de consulta. Vergonzosos. Los hepatólogos, muchos. Porque esto es muy cotidiano, no sí, es bueno, la excepción. Era el primer punto de la placa anterior que se veía. Esa es la diferencia que hay de estar sindicalizado y no sindicalizado en la negociación. Es más, ustedes en los sanatorios, pregúntenle al interconsultor, ¿cuánto te pagan por esta consulta? Que venís sábado a la noche, que te tomaste un taxi, las guardias pasivas y todas esas cosas. Las guardias pasivas, las asistencias y demás. Bueno, sigamos. Bueno, otro de los beneficios que da la sindicalización son los beneficios laborales y de seguridad, que se negocian las condiciones de trabajo, que permiten negociar y lograr lugares de trabajo más seguros y saludables. Estabilidad laboral, ofrece mayor seguridad laboral y protegen contra despidos injustos o discriminatorios. Antiguamente, antes decía, estás despedido y no tenías nadie que te defienda. Ahora, en la mayoría de los lugares, como dice la ley, un decreto ley que dice que antes de poder sancionar antes de desvincular a un médico de su lugar de trabajo, tiene que ser sumariado y con la intervención del sindicato como parte de ese sumario para ver si las condiciones son correctas de la desvinculación. Bueno, y la voz colectiva, que es bien lo que siempre mencionamos, que empoderan a los empleados para negociar desde una posición de fuerza y defender sus derechos. La que sigue, que son los beneficios de apoyo y servicios, tenemos asesoramiento y defensa, proporcionan asesoramiento legal y gremial gratuito y defensa contra el acoso.
Capacitación, ofrecen cursos y programas de capacitación para mejorar las perspectivas laborales y beneficios adicionales. Muchos sindicatos ofrecen descuentos en productos y servicios como gimnasios, viajes, medicamentos, todo. Que esto es lo que vamos a seguir hablando ahora, cuáles son los beneficios que la MAP le da a sus afiliados. Acá tenemos la placa para empezar. Dentro de los beneficios que la MAP le da a sus afiliados tenemos entrega de útiles escolares, que la MAP hace entrega de útiles escolares para hijos de los afiliados que cursen jardín maternal, jardín de infantes, nivel primario y nivel secundario. La entrega se realiza en la sede central de la MAP, que es en Santiago del Estero 354, de lunes a viernes, y generalmente se hace durante el mes de febrero, marzo y abril, donde se entrega un kit de útiles según la categoría de estudio que esté cursando el hijo del afiliado. Otro beneficio que ofrece la MAP para sus afiliados es subsidio por nacimiento o adopción. La MAP otorga un subsidio, un monto económico, por nacimiento o adopción a sus afiliados, y además la mutual, la MUMAP, que es una mutual que tenemos en la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, otorga pañales de regalo. Otro de los beneficios de la MAP para sus afiliados es el subsidio de 15 años, que la MAP otorga también una suma económica a afiliados cuyas hijas cumplan 15 años. Esto también tenemos un convenio con Matices, que es un local que hace vestidos de casamiento, de 15, todo, que podés optar por un voucher de Matices del mismo monto de la plata que entrega la MAP como subsidio para la confección del vestido de niñas. Otro de los beneficios, subsidio por matrimonio, que bueno, es complicado, ¿viste? Si se quiere casar la gente hoy en día todavía, pero bueno. La MAP otorga un subsidio también económico por matrimonio a sus afiliados, que esto también se podrá optar por un voucher de Matices. A su vez, Matices también entrega un bono de regalo otorgado para la confección del vestido o el traje de novia, novio, lo que sea. Otro de los beneficios que otorga el sindicato son los subsidios por fallecimiento y o gastos de sepelio, que también es un monto económico que la MAP entrega por fallecimiento o gastos de sepelio ante el deceso del afiliado activo a sus familiares, y el igual derecho corresponderá a los afiliados ante el fallecimiento de su cónyuge, conviviente y o hijos. Tenemos subsidio para futuros médicos. Este es un subsidio que se empezó a otorgar hace unos años, que se le entrega a los hijos de afiliados que quieran estudiar medicina. Se da un monto económico anual y un monto mensual para ayudar la capacitación de medicina. También se le hace un obsequio a principio de año. Generalmente entregamos una mochila con algunos útiles para el estudiante de medicina, que es un incentivo para futuros médicos, que es una carrera dura, difícil, pero muy linda. Bueno, acá tenemos otro de los beneficios que tiene, es acerca de su mutual, la mutual AMUMAP, que es la mutual del sindicato. Los afiliados de la MAP cuentan con la afiliación gratuita a su mutual, que la misma ofrece ayudas económicas, proveeduría, plan de vivienda, gestión en turismo y descuento en importantes cadenas. Esto es muy, muy importante que conozcan los beneficios que otorga la mutual. Siendo afiliado a la MAP, la asociación a la mutual es gratuita. Eso se hace cargo del sindicato de la afiliación a la mutual, y tienen todos estos beneficios, que los que más se utilizan por los médicos son la proveeduría. Las ayudas económicas es el principal, que ayuda bastante, porque un monto se dan hasta 400.000 pesos con una tasa de interés muy baja, que es muy bueno, mucho mejor que la de los bancos. Y la gestión en turismo, que es otro beneficio más para estas épocas del año. Después, mediante un convenio con la Federación Médica y Osmédica, tenemos los planes de cobertura médica de FEMédica, que son el plan AMAP 500 y AMAL 2021, con aportes a la obra social y valores más accesibles para los afiliados. Esto es cobertura médica. También tenemos, con el convenio con Osmédica y FEMECA, los afiliados de AMAP que tengan la obra social Osmédica podrán gozar de beneficios en turismo a costos más bajos en hoteles ubicados en diferentes ciudades de la Argentina. En unos programas anteriores hablamos del tema de Osmédica, que tienen paquetes turísticos a Córdoba, Mar del Plata, que están hoy en venta para los que tienen la obra social. Otros beneficios de capacitación: tenemos varios convenios de cooperación con diferentes entidades educativas, con descuentos y posibilidades de becas de estudios, tanto con la UMED, con ISALUD, con Fundación Sanatorio Güemes, Centro Universitario de Idiomas, que es el CUI, Fundación de Instituto para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina. Tenemos también con UMSA, con la del Museo Argentino, la de San Martín. Hay un montón de convenios de cooperación con entidades educativas que
que mejoran el acceso a la educación. Acá la doctora conoce el de iSalud, que trajo ahora, renovamos, tenemos varios convenios. También se ofrece asesoría jurídica y contable gratuita, esto es mediante llamando a la Asociación de Médicos ahí directamente, se piden turno y son atendidos para asesoramiento jurídico y contable gratuito. Y bueno, y tenemos el Centro Cultural y de Capacitación, profesor doctor Ramón Carrillo, donde estamos transmitiendo este programa ahora, donde tenemos el gimnasio para los afiliados, tenemos el taller de iniciación actoral, el taller de tai chi, el taller de memoria, biblioteca, hay exposición de arte, hay un barcito para poder sentarse a tomar un café con colegas, un patio para tomar sol ahora en el verano, muy lindo, aunque hace calor. En cualquier momento alguna actividad con algún coro. Exacto, también el taller literario que vamos a comenzar ahora, vamos a empezar con clases de ajedrez. Exactamente. La mayoría son abiertos a la comunidad y gratuitos, pero bueno, también es un beneficio para que el médico afiliado a la MAP pueda venir a utilizarlo. A ver, te hago una consulta. Si, por ejemplo, yo médica, necesito reunirme con algún colega para algún trabajo que tengamos que hacer, algún trabajo práctico, alguna cursada o algo, ¿podría llamar al centro cultural y reservar determinada cantidad de horas, pasar los nombres? ¿A dónde es que me tengo que comunicar? No, venís directamente. Vengo directamente sin avisar. Te anunciás acá con los chicos, tenés el espacio, está. Perfecto. ¿Qué digo? Soy afiliada de la MAP Sí, y vengo no, con mi grupo de trabajo. Hay aulas disponibles, hay mesas y hay wifi, hay lugares para poner la computadora. Exacto. Muchas veces es muy difícil juntarnos porque todos estamos casados con hijos y los que hacen cursos a lo mejor es difícil encontrarse en una casa. Entonces, ¿Vos lo hiciste? ¿Eh? ¿No lo hiciste vos cuando Yo estabas en cuando Isalud? hice, sí, ¿La cuando maestría en hice la especialización, de hecho veníamos acá a hacer los trabajos prácticos, así que es un lugar que ofrecemos. Nosotros queremos que los médicos vengan, conozcan el lugar y hagan uso del lugar. Un detalle que ya lo hemos mencionado acá en este programa, el afiliado es el que hace el aporte del 2% por recibo de sueldo, que tiene todos estos beneficios que mencionamos. Después está el aportante solidario, que es el 1,5%, que tiene acceso a los beneficios, pero con montos mucho menores y más acotados. Que eso siempre hay que aclararle al médico que es importante la diferencia entre afiliación y aporte solidario. Sí, muchos se confunden y te dicen, no, yo ya soy afiliada, porque está el descuento del 1,5. Y la verdad que por la diferencia del 0,5, que es irrisoria, uno puede tener beneficios en turismo y demás. Bueno, estos son los contactos de AMAP Responde. Dejanos tu inquietud, si querés, en radioamap@asociacionamap.org.ar o asec-gremial@asociacionamap.org.ar o vía WhatsApp al 54 911 56 033 633. Ahí podés dejarnos tu inquietud.